Hola chicos, buen día. Esta es la segunda clase de antropología en tiempos de pandemia, podríamos decir. Bueno, el tema de la clase de hoy va a ser la evolución. Cómo pensar al hombre como producto de un movimiento evolutivo implica pensar en sus orígenes, en sus raíces biológicas, en cómo este desarrollo y este desenvolvimiento, esta evolución de las especies animales va generando un fenómeno totalmente distinto como ser el ser humano. Entonces, vinculado con el resto de las especies biológicas, pero que también va tomando características sustancialmente diferentes. Bueno, la idea de evolución actualmente me parece que es una idea sumamente aceptada. Hablamos asumiendo que el hombre ha sido producto de una evolución, pero esta idea es sumamente reciente. La idea de cambio para pasar de una especie a otra es en realidad una idea revolucionaria que revoluciona realmente todo el ámbito del pensamiento. Esta idea de evolución como cambio es, por ejemplo, totalmente ajena al pensamiento griego, que confía en un mundo organizado de una manera estructurada ya en especies. Si bien sabemos que Aristóteles ha hecho una descripción bastante exhaustiva de las diferentes especies vivientes, de los peces, de las plantas, de diferentes animales, sin embargo, le es totalmente ajena la idea de la posibilidad de cambio para pasar de una especie a otra. Esa modificación es impensable para los griegos, que consideran que el universo está estructurado de una vez y para siempre. O sea, el hombre es hombre desde siempre y no puede pensarse que antes ha sido otra cosa. Entonces, si bien hay concepciones dinámicas, pero esas concepciones dinámicas tienen un límite, o sea, es imposible pensar en pasar de una especie a la otra. Entonces, esta idea es muy reciente, podemos decir, y realmente implica una revolución en el espectro del pensamiento, ¿no? Pensar en el cambio es como que ha ido haciéndose cada vez más imprescindible para la filosofía. Me parece que esto en el mundo contemporáneo, fíjense cómo la idea de cambio nosotros la tenemos internalizada y vivimos en un mundo en el que percibimos cambios importantísimos, ya no solo de una generación a otra en cuanto a los modos de vida, en cuanto a los sistemas de valores, en cuanto a las costumbres, sino muchas veces tener que responder al desafío de este mundo cambiante para nosotros mismos. Fíjense cómo la tecnología es un elemento que ha revolucionado por completo nuestro trato con los otros, nuestro trato con el mundo, nuestro trato con la información. Y entonces el proceso de cambio es algo que nos golpea todos los días, como que nos interpela, nos desafía a buscar nuevas respuestas. Bueno, esto ha sido un proceso de increyendo en el que advertimos esta incorporación de este mundo absolutamente cambiante, una idea que no estaba, como les digo, tan internalizada. Bueno, a quien podemos señalar como el fundamental autor de la idea de la evolución, como ustedes saben, me parece, es a Charles Darwin. Darwin es un científico con mayúsculas, porque realmente ha hecho un trabajo sumamente importante. Si bien ya en ese momento la idea de evolución parece estar surgiendo en el ambiente, sin embargo, es Darwin quien es el primero que ha sistematizado esta teoría y que ha propuesto mecanismos plausibles para explicar los procesos de evolución. Mecanismos plausibles, teorías potentes y un exitoso trabajo de campo ha conducido a esta teoría que, con algunas modificaciones, que en realidad no son cambios, sino algunos puntos que van completando,
como por ejemplo los mecanismos de herencia. Darwin no tenía en ese momento todavía esa información, entonces no podía explicar cómo se transmitían los procesos, los cambios o las mutaciones a los herederos, y con las teorías de Mendel de la herencia se puede completar introduciendo estos datos y haciendo una teoría más completa, que es la que actualmente se utiliza en la ciencia, que con la incorporación de las leyes de la herencia hablamos de un neodarwinismo. Entonces, realmente las ideas de Darwin provocan una revolución en ese momento, ¿no? Es un impacto muy profundo en el mundo de la cultura el que provoca la aparición del Origen de las especies, publicada en 1869. Esa obra, dicen que se agota los ejemplares el mismo día en que salen a la venta. Esto nos habla de un enorme interés que se está generando por estas nuevas propuestas, pero a la vez un enorme rechazo. Saben ustedes que la teoría de Darwin es realmente considerada como una herejía en un momento en el que todavía la religión tiene una fuerte impronta, entonces rechaza por completo esto que tal vez podría parecer algo sin importancia para un científico. No es así, porque Darwin es muy religioso, su mujer incluso le reclama mucho por haber producido, por haber publicado estas ideas. Darwin es excomulgado y eso es para él algo muy fuerte. Esto de incluir al hombre en el concierto de las especies. Se lo vive como una desvalorización del ser humano, y Darwin es incluso ridiculizado y se burlan mucho de él en los periódicos de la época, que dibujan monos con cara, con el rostro de Darwin, entonces diciendo que él será un componente del mundo animal, pero negando que esto pueda ser realmente nuestra identidad, como sentir que se desvaloriza el hombre al incluirlo en parentesco con el resto de las especies vivientes. Acá me parece importante tomar conciencia del enorme impacto de este cambio de paradigma, de este cambio en la concepción del hombre, de pasar de concebirlo como un ser absolutamente diferente, absolutamente independiente, comenzar a pensarlo en el concierto del resto de las especies biológicas. Pensar que el hombre es una especie más compleja, que tiene elementos diferentes, pero que, sin embargo, pertenece al resto de las especies biológicas. Rescatar este parentesco con el resto de las especies vivientes, ¿no? Me parece importante como pensar realmente el peso que tiene esto, cómo, fíjense que es imprescindible que cambie radicalmente la forma de concebir al ser humano y pensarlo como un ser emparentado con los animales, recuperar esas raíces biológicas. Entonces, pensar al hombre como el punto culminante de una pirámide, de la pirámide de la vida, pero que forma parte de él. Entonces, esta es la orientación dentro de la que nos interesa este abordaje antropológico, ¿no? Recuperando esos vínculos, esas raíces, ese entorno de lo biológico, para poder advertir en qué sentido somos también condicionados por nuestra condición biológica, como la condición humana no es algo absolutamente diferente al resto de las especies de la vida, ¿sí? Entonces, este impacto de la teoría de Darwin nos conduce inmediatamente a pensar lo humano desde otras pautas. También esto me parece importante señalar, es un impacto muy fuerte para las teorías científicas, este concepto de evolución,
en el cual Darwin permanentemente está pensando que va a encontrar o se va a encontrar en el futuro las causas de esa evolución. Tiene que haber leyes causales que estén determinando, que estén condicionando esta evolución. Esto es bien impresionante, lo dice varias veces Darwin en su obra El origen de las especies, como él considera que ya vamos a encontrar las causas de esa evolución que hasta ese momento son para él desconocidas. Bueno, el transcurso del tiempo parece haber terminado con esta, en general para todos los estudiosos, para los biólogos, terminar con esta ilusión de Darwin de poder conocer las causas. Biólogos de la talla de Jacques Monod, de Richard Leakey, hablan de una evolución que está en realidad determinada por el azar. Mutaciones azarosas van sumándose para ir produciendo estas modificaciones que transforman una especie en otra cosa. El azar era como el gran excluido de la ciencia en toda la época moderna. Piensen ustedes cómo se busca las leyes naturales, las reglas, y el azar se ve como el producto de nuestro desconocimiento. Como no conocemos las leyes, decimos que estas mutaciones, por ejemplo, han sido azarosas. Hay un cambio también en esta concepción, en el cual la biología evolutiva contemporánea no busca ya reglas que condicionen las causas de la evolución, sino en ese intercambio con el mundo físico se van descartando algunas modificaciones que son negativas y se va reteniendo las evoluciones que hacen una especie más exitosa. Pero el motor del cambio parece ser el azar. Esto lo dice de una manera bastante clara y argumentando bastante contundente Jacques Monod en su libro El azar y la necesidad, que es de 1967. Vemos entonces que esta propuesta de Darwin realmente produce un impacto muy grande en todo el paradigma, entendiendo paradigma en la auténtica dimensión de la palabra, en el que no solo cambia una teoría, sino que trae aparejado una reestructuración de todo el campo. Esta teoría de la evolución resignifica el concepto de hombre, resignifica el concepto de la biología, resignifica una manera de entender la ciencia. Entonces, hablamos realmente de un cambio de paradigma que altera todo un conjunto de supuestos y de concepciones. Me parece entonces que realmente es una teoría a la que hay que prestarle atención, de la que más podamos informarnos y conocer, nos puede iluminar mucho acerca de la transformación en las maneras de pensar, como prácticamente nos deja indemne todo el campo del conocimiento y por supuesto fundamental para nosotros, para la antropología, para advertir esta manera nueva de pensar al hombre y de hacerlo emparentado con sus orígenes biológicos, con las raíces biológicas, ¿no? Entonces poner el acento no solo en las diferencias, sino también en aquellos procesos y en aquellas formas de funcionamiento que compartimos con el resto de las especies vivientes, ¿sí? Bueno, con respecto a las teorías de la evolución, van cambiando, van surgiendo muchas hipótesis nuevas. Hasta no hace mucho se pensaba la evolución como el desarrollo de condiciones preexistentes. Esta incorporación del azar marca, en cambio, el advenimiento de auténticas novedades. Novedades en el sentido que eran impredictibles. Por más que conozcamos todos los datos, por más que conozcamos todo el funcionamiento del sistema, parece resultar impredictible hacia dónde va a avanzar el desarrollo evolutivo, puesto que involucra este elemento del azar, que cambia, ¿no es cierto?, por completo esta manera de concebir los cambios. Entonces, la evolución no puede ser pensada ya
como un desarrollo ordenado y lineal, sino como realmente un proceso impredictible, que no podemos saber hacia dónde van a ir dirigiéndose estos cambios, qué va a ser lo nuevo que vamos a poder encontrar, ¿sí? Por otro lado, también hasta no hace mucho tiempo se consideraba que la evolución era un proceso lineal y ordenado, en el cual las especies se iban sucediendo y incorporando nuevos rasgos, en la cual una nueva especie reemplazaba a la otra. Bueno, esto es uno de los elementos que ha cambiado radicalmente en las teorías evolutivas contemporáneas, en las que nuevos datos muestran que ha habido coexistencia de diversas especies de Homo, ¿sí? Diferentes ramas. Saben ustedes que, bueno, en algún momento se pensó que Homo sapiens era como el punto en el que se habían desarrollado otras especies. Ahora se sabe que Homo sapiens convive con otras especies de Homo, dentro de las cuales la más numerosa, la más importante, es la de los neandertales, ¿sí? Neandertales fueron una especie muy exitosa, más corpulentos que el Homo sapiens, también con cerebros más desarrollados, y sin embargo, sapiens es la especie que es más exitosa en ese conjunto de diferentes especies que conviven. Todas las otras ramas se han extinguido y queda solamente el Homo sapiens. Eso durante mucho tiempo ha hecho pensar que este era como entonces una especie que surge a partir de las otras. Bueno, hoy los datos, muy importante la incorporación en la biología contemporánea de los datos genéticos que muestran claramente que sí ha habido entrecruzamiento entre neandertales y Homo sapiens, ¿sí? Ya vamos a ver algunas consecuencias de estas diferentes concepciones. Otro elemento importante, otro cambio que ha habido con respecto a la forma de entender la evolución, ha sido que se pensaba que era una evolución más lineal, en el sentido de que se iban produciendo pequeñas modificaciones graduales que iban transformando una especie a otra. La teoría más actual habla, por el contrario, de saltos biológicos, no modificaciones graduales, sino en algunos momentos grandes cambios, modificaciones muy grandes que se producen en poco tiempo. Una de las más importantes es el aumento de tamaño de la caja craneana. No hay registros fósiles que detallen como un crecimiento paulatino de la caja craneana, sino que este parece haber sido un crecimiento explosivo. Entre una generación y la otra, un enorme aumento de la capacidad craneana que de alguna manera impacta y genera como muchas preguntas entre los biólogos. ¿A qué se debe este desarrollo? Bueno, vamos a ver algunas de las respuestas que se van dando por distintos biólogos. Bueno, nos interesa entonces este abordaje desde lo biológico y comenzar a preguntarnos a partir de cuándo hablamos de lo humano. ¿En qué momento se produce alguna ruptura o algún corte como para hablar de hombre y diferenciarlo del resto de las especies animales? ¿Sí? ¿Cuándo nos diferenciamos? Bueno, acá ocurre algo de lo que yo había hablado en la primera clase, de cómo la antropología filosófica necesita recurrir a los datos de las otras ramas de la antropología física, que nos ofrece los datos de este aumento tan impresionante de la caja craneana, que va datando con años, fechas y lugares de localización, y recurrir también a los datos de la antropología cultural. Con estos datos comenzamos a poder marcar algunas instancias, algunas etapas en las que vemos que van apareciendo elementos nuevos
que no venían hasta acá. Algunos de los elementos que van permitiendo distinguir esta nueva especie, esta especie Homo, uno de los primeros es el tema del bipedismo, ese cambio en el modo de caminar que se mantiene actualmente en los simios, ¿verdad? Que es ese andar erguido, pero sin embargo apoyándose en los miembros superiores, y en algún momento ese impactante cambio de pasar a caminar erguido en dos patas. Entonces el bipedismo como uno de los primeros datos que nos hablan de una transformación radical que nos distancia de las otras especies. El otro dato físico del que, bueno, hemos estado hablando es el aumento de la caja craneana, y otro elemento muy importante es el tema de las manos, el pulgar oponible que nos diferencia de todo el resto de los monos antropomórficos. Entonces, cambios físicos que van marcando una diferencia muy profunda con respecto al resto de las especies. Y desde también la antropología física, el estudio de los cambios culturales, cómo poder tener registros de los momentos en los que se empieza a usar el fuego y ahí se produce un cambio muy importante. El otro elemento que nos habla de una cuestión que va caracterizando al Homo sapiens es el tema de los enterramientos, que nos hablan de una conciencia de la muerte, de una conciencia social nueva que nos permite distinguir de otras especies animales, como esos ritos de enterramiento en los cuales, bueno, sabrán ustedes que hay los primeros enterramientos en los que se ven restos de flores, que se ve que hubo ofrendas, que se ve que han tenido que ver, han tenido un contacto social en el que hay algún tipo de despedida o de honrar a sus muertos, ¿no? Entonces, todos estos datos comienzan a mostrarnos características que no se veían antes en las especies animales. Y fundamentalmente conjeturar la aparición de un lenguaje. Este lenguaje lo ven desde la antropología física como el momento de ruptura y de cambio con el resto de las especies animales. ¿Cómo podemos marcar el origen del lenguaje, el momento en el que el lenguaje comienza a ser importante para la vida de esta especie? Bueno, los antropólogos físicos lo marcan a partir de ese extraordinario aumento de la caja craneana. Saben ustedes que la evolución del cerebro comienza a producirse incorporando nuevas zonas, o sea, no desaparecen las estructuras anteriores, sino que van surgiendo nuevos elementos a nivel de la masa encefálica. Se dice que, dicen los especialistas, que el olfato y el gusto pertenecen a las zonas más antiguas del cerebro. Eso es lo que compartimos con especies mucho menos desarrolladas, no solo con los mamíferos, sino también, por ejemplo, con los reptiles. Entonces, el olfato es una de las áreas más viejas del cerebro, que más nos remiten a nuestros orígenes en los primeros tiempos. Bueno, a partir de ahí van surgiendo, van incorporándose nuevas áreas cerebrales. Y la más reciente es el neocórtex. Justamente por eso se llama neo, porque es la última capa del cerebro, que es una capa neuronal bastante delgada, pero allí reside esta función del lenguaje. Esto parecería hablar de esta transformación a nivel cráneo, a nivel de aumento de la masa encefálica, o sea, se provocan cambios físicos de tal magnitud que parece no haberle dado tiempo al resto del organismo a adaptarse a este aumento tan impresionante de la masa craneana. Es por eso que el hombre de los seres vivientes, el ser humano, para no decir hombre en estos tiempos en los que ya ponemos en cuestión este uso de la palabra, ¿no? Entonces el hombre no
y como aludiendo también a la mujer, en vez de eso, mejor decir como el ser humano es una especie que parece no estar adaptada a estas nuevas, a esta revolución tan grande. El cuerpo de la mujer tiene muchas veces problemas porque el canal de parto no está acorde con el tamaño del ser viviente que tiene que nacer, del bebé. No pasa así en el resto de los animales. Esto nos habla de que la cabeza, nuestro cráneo, está desproporcionado con respecto al resto de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, hipótesis físicas que vamos interpretando para tratar de explicar esta condición humana en sus orígenes biológicos, ¿sí? Bueno, vamos llegando acá a algo que va a ser como bastante central para nuestro estudio del ser humano, de su diferencia y su vínculo con las otras especies, que es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje parece ser un acontecimiento único en la biosfera y ya vamos a hablar bastante de este tema porque vamos a encontrar que hay continuidades. Muchos de ustedes tal vez están pensando con justa razón que también los animales tienen un lenguaje menos desarrollado, entonces hablar de esta novedad como un proceso de grado, como una diferencia de grado y no de esencia, pero en el ser humano va a cobrar características únicas. Entonces el lenguaje va a ser un camino que vamos a seguir en nuestra reflexión, en nuestra pregunta por lo humano, ¿sí? El lenguaje parece ser un fenómeno irreductible a los fenómenos del mundo animal, ¿sí? Con los cuales no tenemos una diferencia de esencia, sino más bien de grado. Todo esto los dejo planteado porque vamos a ir después volviendo y abordándolo en mucha mayor profundidad. Bueno, para esta primera parte que yo he estado presentándoles el tema de evolución, ustedes tienen ya cargado en la página un artículo que se llama Del universo griego al universo en expansión, que es un artículo que yo he escrito y he publicado hace mucho tiempo en la revista Teoría, pero de la Facultad de Filosofía y Letras, pero que me parece que nos sirve para este momento en el que por ahí las clases no quiero hacerlas tan extensas para no cansarlos, entonces ese artículo les sirve para complementar esta presentación general del tema de la evolución y para ir situándonos en los aspectos de la evolución del hombre, de la evolución humana. Ese es uno de los textos que van a leer para el próximo trabajo práctico, que ya Carolina y Naila les van a decir cómo lo van a ir tratando. El otro texto que van a tener para la lectura, para la próxima clase, es el primer capítulo del libro De hombres a dioses. En realidad el título del libro es Sapiens, de hombres a dioses, breve historia, perdón, de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Acá se los muestro. Este libro es muy actual, tal vez lo han visto, ha estado bastante tiempo en ranking de libros más vendidos. Yuval Noah Harari es en realidad un historiador y trabaja bastante profundamente en este libro todo el tema de la evolución. A mí me parece que tiene la virtud de presentarnos resultados muy actuales. Él se basa en datos que se están produciendo actualmente y además está escrito en un lenguaje sumamente accesible, sumamente coloquial. Van a ver ustedes que es una lectura bastante amable, incluso para gente que no es de filosofía. Bueno, como les digo, él mismo viene de la rama de la historia y nos da varios datos que nos van a permitir hacer reflexiones filosóficas bastante interesantes, ¿sí? Bueno, para el primer práctico ustedes van a leer el capítulo 1, nosotros le hemos puesto el PDF del libro entero, por supuesto que si alguien quiere leerlo entero, yo recomiendo muchísimo esa lectura, van a ver que es muy interesante y cómo lo biológico
permite explicar muchas de nuestras conductas actuales, a pesar de que ya estamos totalmente atravesados por la cultura, que va condicionando un modo diferente de estar en el mundo. Vamos a ver cómo desde los orígenes biológicos podemos explicar muchas de nuestras conductas, muchos de nuestros gustos. ¿Por qué esto que siempre decimos, ay, ¿por qué todo lo rico engorda? Bueno, parece estar explicado desde esos orígenes biológicos, cómo nos gustan los alimentos que tienen mucha más carga de proteína, mucha más carga nutriente, porque el hombre necesitaba tener como todo guardado, todo ese reservorio de grasa para las épocas de hambruna. Y esto continúa funcionando de esta manera a pesar de todo nuestro mundo cultural. Entonces recomiendo enfáticamente la lectura del libro, tal vez ahora que tienen más tiempo. Nosotros para la materia vamos a trabajar el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces para este primer práctico con el artículo de la revista Teoría y con el capítulo 1 vamos a trabajar hasta el próximo lunes. Las clases siguientes yo les voy a presentar el capítulo 2, que vamos a hablar específicamente del tema del lenguaje y lo van a tener que leer y trabajar para ese momento, ¿sí? Bueno, en el primer capítulo, se los digo muy en líneas generales, van a aparecer muchos elementos que ya han ido surgiendo y me parece importante que ustedes adviertan que Harari habla de 3 revoluciones en el momento de pensar en la evolución. La revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. Entonces, 3 estadios en los que va cambiando este modo del hombre de estar en el mundo, que van transfigurándose. Se pregunta Harari, ¿qué es lo que impulsó estos cambios? ¿Cuál es la causa de estos cambios? Bueno, la respuesta de Harari es no lo sabemos. Como el hombre, este ser tan complejo y esta gran incógnita, no puede ser explicado en su totalidad. Entonces, algunos elementos que nos sirven para pensar y en otras ocasiones esto que parecería ser como algo absolutamente inexplicable, ¿sí? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en un momento comienzan a producirse estos cambios de lo que hablábamos y Harari va a ser uno de los partidarios de pensar, de mostrar esa convivencia entre las diferentes especies de Homo, como sapiens y neandertales conviven. Él va a plantear ahí diferentes teorías con respecto a el porqué de la extinción de los neandertales y el porqué del éxito de los Homo sapiens, teniendo en cuenta, como ya les dije hace un ratito, que físicamente neandertales parece ser una especie mucho más poderosa, de mejor resistencia a los cambios climáticos, mucho más vigoroso, mucho más corpulento, incluso con un cerebro bastante desarrollado. Esa pregunta la vamos a dejar porque la vamos a ir respondiendo en la próxima clase, cuando veamos ya el capítulo 2 del libro de Harari. Bueno, eso es todo por hoy y nos seguimos encontrando y los invito enfáticamente a comentar si es que tienen alguna dificultad, cómo les va resultando el seguimiento de esta materia, qué dificultades tienen y si tienen sugerencias para que podamos mejorar esta relación que, bueno, es tan diferente a la que hemos podido establecer otros años. Entonces, no duden en comunicarse. Recuerden que tanto la mañana de los lunes de 9 a 10 y media como la de los miércoles en ese mismo horario estamos disponibles en línea para que nos pregunten también o si algo no ha quedado claro. Bueno, en fin, están abiertos los canales de comunicación porque, bueno, hasta ahora ustedes nos escuchan, pero yo no los conozco, no los he escuchado todavía, así que ante cualquier
necesidad, están abiertos los canales para la comunicación. Bueno, por ahora los saludo y quedamos en contacto. Muchas gracias.